3 de julio de 2020, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos algunas de las noticias destacadas a esta hora. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, informó que su país retiró más de 300 visas a ecuatorianos que son investigados por varios delitos, entre ellos corrupción. Este anuncio lo hizo en el marco de una nueva donación de implementos de su país a la policía de Ecuador. Actuamos, hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones, y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami, etcétera. Queremos gente que se vayan a Miami y que disfruten a mi país, pero con responsabilidad y no con criminalidad. En el ámbito político, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, aseguró que no descarta sumarse a una iniciativa de carácter electoral, aunque precisó que no necesariamente significaría una participación suya como candidato. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Yo lo que he dicho es que mi obligación es trabajar en función de que el país no regrese, no retroceda a la corrupción, al despilfarro, al autoritarismo, y en esa obligación estoy dispuesto a ayudar, y dije claramente, no necesariamente como candidato, sino a ayudar a construir un camino en beneficio del país. Creo que esa es la obligación de todos, además. Y la comisión multipartidista que investiga las acciones del ex legislador Daniel Mendoza en el caso de Hospital de Pedernales aprobó anoche el informe para el Pleno que recomienda la destitución de Mendoza a pesar de que Mendoza renunció a su cargo el miércoles. El documento señala que habría incumplido sus funciones al gestionar recursos del presupuesto del Estado. Los legisladores incluyeron el pedido de censura. Otras recomendaciones es sobre los hechos en los que Mendoza es investigado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Bien, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Revisemos quiénes son nuestros invitados para el día de hoy. Estará con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, miembro de la comisión multipartidista que investigó el caso de Daniel Mendoza. Corrupción en la asamblea, Daniel Mendoza renuncia a su curul desde la prisión. Reparto de hospitales para asegurar una mayoría móvil que ofrezca gobernabilidad. Y la denuncia del aprovechamiento de las ayudas tributarias a los discapacitados. ¿Quedará todo en el olvido una vez que pase el escándalo? Lo examinaremos. También estará con nosotros María Cristina Cronfle, consejera del Consejo de Igualdad de Discapacidades. Banda de corruptos enquistados en el Ministerio de Salud, SRI y Aduana hizo uso fraudulento de las exenciones tributarias para los discapacitados. Ahora los discapacitados deben sacar un nuevo carnet, mientras la sanción a los corruptos con la debida recuperación de lo robado está por verse. Lo revisaremos. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, vamos con información. En 170% subió el porcentaje de importación de autos entre los años 2018 y 2019. 290 de los carros importados son de lujo. La aduana del Ecuador había alertado al Ministerio de Salud de un incremento de importación de vehículos bajo el beneficio de carnets irregulares. Ahora estoy con un 40% de discapacidad después de todos los trámites de recalificación que se dieron. Pablo, sin una pierna, tiene un porcentaje del 40% de discapacidad, menos que los asambleístas Arregui, que tiene 56%, y Villamar, que tiene 51% de discapacidad auditiva. Siempre me generó disconformidad porque mi pierna no me va a volver a salir, mi pierna no me va a crecer de nuevo después de la amputación. El porcentaje es la clave para obtener los beneficios de estos descuentos, por ejemplo, en servicios básicos, el pago de tributos y sobre todo en la importación de vehículos. Una persona puede acceder a estos si tiene un carnet de discapacidad superior al 30%. Y entre más alto sea el porcentaje,
Más son las exoneraciones. Por ejemplo, para importar un vehículo reciben un 60% de exoneración tributaria quienes tienen entre un 30 al 49% de discapacidad. 70% menos de impuestos para quienes tengan una discapacidad del 50 al 74%. 80% de descuentos si la discapacidad es del 75 al 84%. Y están totalmente exonerados de impuestos a los que tengan entre un 85 al 100% de discapacidad. Bajo esta modalidad, Daniel Salcedo pudo acceder al 60% de descuento de impuestos para traer un Toyota Sequoia Platinum, que normalmente costaría en el Ecuador más de $100.000. Lo mismo pudo lograr Andrés Cedeño Carreño, amigo de Salcedo, para traer un Chevrolet Camaro deportivo. SENAE encontró discrepancias en los precios máximos permitidos y ordenó el reembarque de estos carros, es decir, regresarán a los Estados Unidos. Según Aduanas, en el 2019 alertó al Ministerio de Salud de un incremento de importación de vehículos bajo este beneficio. Los números lo dicen todo. En el 2018 se importaron 1.639 carros. En el 2019 fueron 4.430. De estos, 290 son carros de lujo. Este despunte de casos se produjo a raíz de la resolución del Consejo de Discapacidades, CONADIS, que cambió los requisitos de importaciones para simplificar los trámites. Su director, Javier Torres, explica cuál fue el contexto de esa decisión. SENAE nos notifica y nos dice, tenemos este problema. Ministerio de Salud también dice, tenemos el mismo problema. Por favor, ayúdenos con el directorio para encontrar una solución, para que ellos presentan una propuesta. Y hay un acta donde se resuelve eso directamente. No es que nosotros abrimos la brecha, por favor que se entienda, no. En total, 7.500 vehículos han sido importados bajo el beneficio de la Ley de Discapacidades desde el 2018. ¿Quiénes son los que dieron estos carnés fuera de la norma? Es lo que el ministro de Salud asegura que ya están investigando. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Aunque desde el poder se pretenda que un escándalo tape a otro en una suerte de carrusel de miserias que pone a prueba la capacidad de indignación de los ecuatorianos, la gente no se va a olvidar de quienes le han robado hasta en el momento más crítico de su historia, en medio de una pandemia global y de una crisis económica profunda. Héctor Yepes, integrante de la comisión multipartidista que investiga las denuncias presentadas contra el ex asambleísta Daniel Mendoza, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a todos los ecuatorianos. La Fiscalía General del Estado ha señalado que luego de revisar chats y escuchas telefónicas donde se habla de repartos de dinero, de cobros, depósitos y hasta de la pelea de Daniel Mendoza con un ministro de Estado, la Fiscalía dice que se ha evidenciado el reparto de empresas del Estado. La Fiscalía habla de una estructura delictiva que tomó dinero destinado a la construcción del Hospital de Pedernales y también de otras obras en Esmeraldas, como por ejemplo empresas eléctricas. Sin embargo, la ministra María Paula Romo acudió a la comisión de la que usted formaba parte, la comisión multipartidista, y dijo que esto no era cierto, que nadie ha repartido nada, que ningún asambleísta ha tenido injerencia en la administración de recursos públicos. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? Bueno, yo creo que esa declaración hay que tomarla de donde viene, de una ministra que es parte del mismo gobierno que está acusado de liderar un reparto ya no solo de los hospitales, reparto de hospitales, de carnets de discapacitados, de eléctricas. Aquí lo que han repartido es la nación como botín entre piratas. Y la solución ante eso es cárcel. Cárcel para todo el que haya robado, sea en un centro de salud, sea en carnets de discapacitados, porque ahorita estamos viendo que hasta los que se robaron millones simulaban ser discapacitados para comprarse más barato un carro. Encima de ladrones, son afrentosos. Y además, cárcel también para quienes ahorita roban, por ejemplo, en la luz, en las planillas, a la gente, cobrándoles lo que no han consumido, lo que también es corrupción. Yo le pregunté directamente a la ministra de Gobierno si considera o no que lo que ha hecho el señor Daniel Mendoza, que ya la comisión ha concluido que efectivamente fue gestión de fondos públicos y tener ingresos indebidos, era o no pues intervenir en el manejo del presupuesto del Estado. La ministra contestó que no, o sea, prácticamente lo absolvió al señor Mendoza. Y curiosa coincidencia,
El mismo día, el señor Mendoza renuncia y cuidado, aquí lo que hay es un pacto de silencio, va una ministra y casi que lo absuelve al investigado, luego el otro renuncia como para que crean que aquí no pasa nada, pero como usted bien dijo al comienzo, Lenin, aquí la gente no se va a olvidar y aquí debemos seguir insistiendo en que se haga justicia. Asambleísta, entonces, esa cárcel que usted aspira quedaría como una utopía, como una mera expectativa, tomando en cuenta que un día la ministra de Gobierno denuncia ante la Fiscalía el caso del hospital de Pedernales y 2 o 3 semanas después dice que ella no sabe si el principal implicado, según la Fiscalía, es responsable de lo que se lo está acusando. Mire, yo soy creyente, yo creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en los milagros, pero ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni la Virgen María, ni ningún santo se dedica a repartir hospitales mágicamente ni a repartir cargos mágicamente. Evidentemente, si el señor Mendoza, como sostiene la Fiscalía, y en base a eso nosotros también lo hemos determinado en la Asamblea, recibió plata de un contrato, por lo cual hoy Pedernales, que fue el epicentro del terremoto del 16 de abril del 2016 en Manabí, no tiene un hospital. Yo estuve hace año y medio en Pedernales. Es increíble la angustia de la gente porque no puede tener lo más elemental, curarse, salvar su vida, peor aún en plena pandemia. Si eso ocurrió, es porque alguien del Estado pues le dio ese contrato. Y aquí yo le digo frontalmente, hay que investigar a 4 personas del gobierno. Número 1, el señor Paul Granda, que manejaba todos los hospitales del Seguro Social, uno de los cuales, el Teodoro Maldonado, acusa a la Fiscalía, habría sido entregado a la familia Bucaram. Héctor, pero usted habla de la posibilidad de un pacto de silencio, de un tongo pandémico para que la impunidad siga enseñorada y reinando en esta aldea. Eso es muy grave, eso es muy serio. Eso es permitir que la impunidad campee, continúe campeando abiertamente en el país. Sin duda es gravísimo y la única forma de romperlo es decir las cosas como son y decirlo de frente y exigir a la justicia, porque aquí no seamos ilusos. Decía el general Perón, si no quieres que nada se investigue, crea una comisión. Hay comisiones que la ley impone en la Asamblea, por ejemplo en este caso, para determinar un informe de destitución, pero en general esperar que esto se destape en una Asamblea cuestionada o en el propio gobierno que repartió los hospitales y los certificados de discapacidad y las eléctricas, etcétera, 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 creo que es ingenuo, por decirlo menos. Ustedes la prepararon, Fiscalía es la que debe actuar. Héctor, ustedes prepararon un informe que tiene 11 conclusiones y allí dicen que a Mendoza se lo tiene que destituir, pero resulta que Mendoza ya renunció y se fue diciendo que él no sabe nada y que no es culpable de nada. Recordemos su intervención. Soy inocente de lo que se me acusa. Que este joven que se atrevió a soñar hoy es un daño colateral más del sistema. Sobre los casi $600.000 encontrados a su asesor dijo: el único que puede responder sobre el destino o procedencia de cualquier evidencia encontrada durante la investigación a la que se me vincula es la persona en mención. No he ofrecido, no he tramitado, no he recibido recurso alguno del presupuesto general del Estado. Nunca. Y de los chats con quienes cobraron cheques de la contratista del hospital, dice: supuestos chats de terceros no constituyen prueba plena alguna en mi contra. Me pregunto, ¿qué tengo que ver yo con dicho informe con responsabilidad penal? ¿O con dicha construcción? ¿Con los funcionarios del SECOP o con los contratistas? Bueno, que sin embargo estuvo algunos días escondido, ¿no? Pero aparte de solicitar la destitución del cargo a alguien que ya renunció a ese cargo, ¿qué más están pidiendo ustedes en el informe de la comisión contra Mendoza? En primer lugar, sobre el tema de la destitución, mira, el señor renunció, hay criterios de si cabe o no avanzar a una destitución, eso lo resolverá el Pleno de la Asamblea. Lo que la comisión debía resolver, y lo hemos hecho, es que el señor incurrió en la causal de destitución de gestión de fondos públicos y de tener ingresos indebidos. Y de eso no se puede salvar nadie, no importa si el día anterior va y renuncia para huir a las responsabilidades políticas, porque las penales habrá que enfrentar. También hemos exigido lo obvio que hay que hacer, porque aquí se investigue no solo este caso, sino a todos, tanto en la Contraloría como en la Fiscalía General del Estado. Y en el informe ponemos clarito,
si estamos determinando que el señor Mendoza gestionó fondos públicos, quiere decir que alguien en el gobierno le permitió pues hacer esa gestión. Y eso debe investigarse también. E insisto, aquí hay que investigar al señor Granda, que manejaba el IES en general, a las ministras de entonces de salud, Andramuño y Espinosa, que manejaban todos los hospitales del gobierno, y a la ministra Romo, que es quien, si esto se confirma que era a cambio de cuotas, conversaciones o diálogos políticos, habría sido la contraparte de aquello. La justicia debe determinar responsabilidades, pero sin duda estas autoridades deben ser investigadas. Pero resulta que Mendoza no es sino uno de los legisladores beneficiados por un bastante aceitado sistema de repartos de las entidades públicas, y los otros legisladores, a ellos, ¿quién los investiga? ¿Quién los sanciona? Eso es lo que hemos dicho en el informe, pues porque en la comisión recibimos, por ejemplo, al señor Jorge Chávez de la Comisión Anticorrupción de Manabí, que denunció que habían más legisladores involucrados, y aquí hay que investigar a todos, incluso a los que no estamos denunciados, pero como funcionarios públicos que nos investiguen, pues absolutamente todo el mundo, del partido que sea. Pero parecería que hay una suerte de selectividad en la Asamblea para decidir a quién se investiga y a quién no. Ya ocurrió en su momento con el asambleísta Poma. Él ha sido sentenciado, luego la justicia le ha permitido cumplir su pena en libertad, pero no recordamos que se haya armado ninguna comisión ni que se haya buscado destituirlo. A Mendoza se lo está investigando y mire todo lo que se ha determinado. Entonces, así parece que son las cosas en el legislativo. A unos no, a otros sí. ¿En base a qué? ¿En función de qué? Yo creo en lo personal, Lenin, que aquí hay que investigar a todo el mundo, a todos. Y hay que procesar a todos, aunque la Asamblea se quede sin quórum. Creo que eso es mejor, o es un mal menor, frente a que permanezca este halo de impunidad, más aún cuando estamos hablando de la corrupción en la salud, porque la corrupción siempre es robo y siempre está mal, pero la corrupción en la salud es asesinato, porque es quitarle la medicina que necesita para salvar su vida a una madre, un hijo, una hermana, un abuelito, y eso no puede quedar en la impunidad. Aquí lo principal siempre va a ser la labor de la Fiscalía y la Justicia para que se vayan a la cárcel, pero por supuesto también debe actuar cada institución, en este caso la Asamblea, para depurar malos elementos y dar una sanción administrativa y política también. Y a veces ese tipo de acciones terminan siendo o terminan con el aprovechamiento de beneficios que no les corresponden, o terminan dejando a personas que sí necesitan tener esos beneficios sin ellos, como por ejemplo en la red de corrupción de los carnets de discapacidad. ¿Qué va a hacer la Asamblea? ¿Fiscalizarán o se quedarán observando habida cuenta de que hay asambleístas con cuestionadas discapacidades? Yo creo que la Asamblea debe investigarlo internamente para determinar las responsabilidades administrativas, que es la parte que a la Asamblea le corresponde, pero sobre todo lo que hay que hacer es exigir que quienes han sido involucrados en esto, sea asambleístas, jueces, deportistas, funcionarios de gobierno, un ciudadano o empresarios, entre comillas, como les llaman simpáticamente ahora a quienes viven de los negociados, todos sean llevados ante la justicia por la Fiscalía, y aquí debe haber el apoyo absoluto para que la fiscal general meta presos a quienes han estado involucrados en estos actos. Sorpréndanos, Héctor, ¿usted tiene o no uno de esos carnets? No, pese a que tengo cierta discapacidad visual, pero no tengo ningún carnet. Bueno, Héctor Yepes, asambleísta de Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Y al volver estará con nosotros María Cristina Cronfle, consejera del Consejo de Igualdad de Discapacidades. Fraude con los carnets de discapacitados. Queda por verse si habrá sanciones reales y recuperación de lo robado. Ya regresamos. El brote de corrupción, hasta donde alcance la mirada, es comparable a los límites de las tierras que regalaba la monarquía absoluta española a los conquistadores de las Américas, dadas las facilidades legales que estableció la Revolución Ciudadana. María Cristina Cronfle, consejera del Consejo de Igualdad de Discapacidades, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Lenin, muy amable por la invitación.
y un saludo cordial a todos los televidentes. No es nuevo el aprovechamiento indebido de las ventajas tributarias que por ley el Estado da a las personas con discapacidades. Desde hace más de 30 años se han visto, pero nunca como ahora. Lamentablemente siempre resultan perjudicadas precisamente las personas con discapacidad, con resoluciones demagógicas como la de suspender de inmediato la concesión de este beneficio para todos. Según su experiencia, ¿cuál debería ser la medida a tomar? Sancionar a los culpables, desmontar la red de corrupción en lugar de perjudicar a quienes sí tienen derecho a un carnet y a los beneficios que aquello implica. Por supuesto, Lenin, sabemos que la cuerda siempre se rompe por el lado más delgado y los derechos de las personas con discapacidad, por supuesto, que son precisamente esa parte de la cuerda. Creo yo que debe tomarse con mucha cautela aquellos derechos que pretendan suspenderse. Considero que solamente si fuera temporal, hasta que se subsane este nicho de corrupción que existe en la Autoridad Sanitaria Nacional, los equipos calificadores y demás involucrados en estos procesos, podría estar bien, solamente de manera temporal. De lo contrario, estaríamos haciendo una regresión de derechos, lo que constituye, por supuesto, en una anulación y iría en contra del artículo 11, numeral octavo de la Constitución, por regresión de derechos, y eso es bastante fácil de ganar en Corte Constitucional por derechos fundamentales. Para comenzar, se debería proceder con el apresamiento de los principales responsables en el Ministerio de Salud, que durante algunos años en el correísmo ha sido tierra de nadie y en el morenismo poco o nada ha cambiado. La red de corrupción, le pregunto, María Cristina, ¿es la misma que peculaba con las adquisiciones? ¿Hay también redes menores? Antes de que pase la certificación de discapacidad del CONADIS al Ministerio, ¿la corrupción no había o eran menos los casos que se detectaban? ¿Cuál es el pasado y el presente de la corrupción en relación a estos carnets de discapacidad? Con certeza, hasta el día de hoy no tenemos claro por dónde precisamente viene la red de corrupción, pero creo que hay que solamente tener sentido común para comprender que quienes emiten el carnet de discapacidad son los equipos calificadores que pertenecen al MSP, a la Dirección Nacional de Discapacidades. En consecuencia, es ahí precisamente donde todas las autoridades, dependiendo de la competencia que tengan, tienen que poner su mirada y toda su capacidad operativa para poder desmantelar esta mafia de los carnets de personas con discapacidad, porque no puede ser posible, mi estimado Lenin, que haya personas que necesitan tener el carnet de discapacidad para poder acceder a los derechos que la Ley Orgánica de Discapacidades así les concede y nos concede. Y por otro lado, hay unos cuantos sinvergüenzas que se acercan a sacar carnet como que si estuvieran comprando una entrada al cine. Es increíble que esto suceda en el Ecuador y que la corrupción haya llegado ya a esferas tan sensibles y tan delicadas como es los derechos de las personas con discapacidad, que nos han costado años lograr. Cristina, sí, y no solamente indigna que personas que aparentemente no tienen ninguna discapacidad accedan a este tipo de carnets, sino sobre todo que personas que realmente, que evidentemente tienen serios problemas, no hayan podido obtener estos derechos, estos beneficios, pero no es un problema de ahora. Esto también ocurría hace 10, hace 15, hace 20 y hace 30 años. Poco o nada ha cambiado. Es correcto. Hay muchas personas que incluso no tienen ni siquiera cédula de identidad de Lenin. Por lo tanto, no podrían tener carnet de discapacidad. Hay, como usted bien indica, y yo quiero ser muy clara en lo que voy a señalar, alrededor de 500.000 personas, algo así como 480.000 personas están registradas dentro del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, pero esto es un número bastante irreal en relación a las personas que necesitan tener carnet de discapacidad, depurando, digamos que así, depurando de quienes no deberían tener. Aún así estamos muy por debajo del porcentaje que la OMS nos dice que los países deben de tener como población con algún tipo
discapacidad. Entonces yo creo que hay que sincerarnos en las cifras, hay que sincerarnos también en todos los procedimientos. Hay personas que no tienen cita, llaman a sacar cita al 171 y tienen cita para 2 o 3 meses. Yo mi carnet lo obtuve, transcurrieron 3 meses y me considero afortunada, porque incluso hay personas que tienen años solicitando y requiriendo este documento habilitante para el ejercicio de sus derechos y aún así no lo consiguen. A pesar de eso, me parece inaudito que haya personas que de un día a otro ya son personas con discapacidad. Un día están cantando en una fiesta, están bailando en una tarima y al día siguiente ya tienen un carnet de discapacidad. Entonces, esto no puede seguir sucediendo. Estas alertas ciudadanas son importantes para identificarlo y además de eso, pues creo yo que las autoridades en lo que les corresponde deben ser bastante severos para que quienes deban ir a la cárcel vayan a la cárcel. Esto no es menor, es mayor. El derecho de las personas con discapacidad no puede ser conculcado por unos cuantos sinvergüenzas y unos cuantos, no quiero decir la palabra, pero con una calidad humana bastante reducida, que creen que lo que hemos logrado nosotros, las personas con discapacidad, es como un concurso de feria, que pueden obtenerlo en cualquier momento con el carnet de discapacidad. Y esto de la reducción tributaria no es un beneficio nada más, es un derecho. La calidad de vida de una persona con discapacidad, una persona realmente con discapacidad, no me refiero a estos simuladores y a estas personas con discapacidad que no la tienen, bueno, los que tienen el carnet de manera fraudulenta. Las personas con discapacidad, la calidad de vida no es la misma que si no tuvieran discapacidad. Un niño con discapacidad, para un padre, tiene bastante más costo la vida de este niño que si no tuviera su hijo discapacidad. La educación, la salud, etcétera, es mucho más costoso. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Discapacidades no es patente de corso para que cualquiera pueda obtener derechos haciendo uso del carnet. El carnet es el documento habilitante, Cristina, para que podamos tener todos estos derechos, pero en efecto necesariamente tienen que estar emitidos de una manera correcta y por supuesto legítima. Las redes de corrupción en el Ministerio de Salud para la emisión de estos carnets evidentemente no actuaban solas. En el Ministerio de Finanzas se concedían las ventajas tributarias y en las aduanas las exenciones o reducciones arancelarias. La investigación y sanción, le pregunto, ¿debe extenderse a otros espacios? ¿Debería llegar incluso hasta el Servicio de Rentas Internas? Por supuesto. Todos los derechos que tengan relación con la Ley Orgánica de Discapacidades y todos los fraudes que puedan haber cometido estos simuladores de discapacidad tienen que ser investigados, sea en el SRI, en la aduana. Por supuesto también están incluidos fondos públicos, por lo tanto la Contraloría, entiendo yo, que ya ha aperturado 7 exámenes especiales para hacerle al MCP. Esto, por supuesto, entendiendo que hay una mala gestión de los equipos calificadores y me parece una actuación responsable. La Fiscalía, en lo que le corresponde, también tiene varios tipos penales con los que puede trabajar para dar una lección y una ejemplificación de que con los derechos de las personas con discapacidad, Cristina, no se puede seguir jugando y no se puede jugar jamás. ¿Ha habido imprecisión en las noticias que reportan estas irregularidades? Usted que conoce, usted que fue usted que impulsó la Ley Orgánica de Discapacidades, ¿podría comentarnos cuáles son exactamente en la actualidad las ventajas que se dan para la importación de vehículos a una persona que tiene un carnet de discapacidad? Por supuesto que sí, en el artículo 80, que habla precisamente de la importación vehicular, da también un tope. El tope son 60 salarios básicos, algo así como $24.000. Lo que quiere decir que una persona con discapacidad, el Estado solamente le reconoce una exención de ese valor. Todo valor que exceda de la exención permitida tributaria tiene que ser pagada en su totalidad. Lo que sí creo yo que debe ser bastante
estudiado e investigado, es porque vehículos que en otros países cuestan $60.000 nos traen a Ecuador por el valor precisamente y de manera muy casual, precisamente con el valor que debe ser exonerado como persona con discapacidad. ¿Y esas importaciones las puede hacer cualquier persona o tiene que necesariamente realizarse a través de un importador autorizado? Lo puede hacer a nombre de la persona, realmente no puede ser a nombre de terceros, a menos que sea un representante legal de la persona con discapacidad. Entiendo yo que incluso concesionarias venden y han encontrado, a mí me parece terrible, estimado Lenin, que la corrupción encuentra negocio donde sea. La falta de ética y la falta de integridad humana encuentra negocio en espacios donde es inconcebible. Es decir, ya ofertan vehículos con reducción o exención tributaria y que vayan a comprar a sus concesionarias. Eso es de investigar también, porque quiere decir que por ahí también puede existir algún tipo de tráfico de influencias entre estas concesionarias y tal vez algún equipo calificador del MSP que otorga, como le digo, en rifa los carnets de discapacidades. Nos hemos dado cuenta, hemos podido investigar que en época de pandemia, pues bueno, mientras el gato duerme, los ratones se pasean y pues 3.000 personas han sido calificadas como personas con discapacidad. Dígame usted cómo en una pandemia una persona con discapacidad se puede trasladar a sacar su carnet. No puedo decir que todas esas 3.000 personas sean simuladores o fraudes, casos fraudulentos, pero sí hay que hacer una investigación profunda, porque 3.000 personas con discapacidad en época de pandemia me parece bastante sospechoso. Cristina, ¿y qué sugiere para evitar que en el futuro no ocurra lo mismo y no se perjudique a las personas que sí tienen alguna discapacidad y que deberían ellos sí poder acceder a los beneficios que la ley contempla? Creo yo que si la Asamblea Nacional es una asamblea transparente y como haciendo eco de lo que dijo el asambleísta que antecedió en la entrevista, como decía Perón, si no quieres que se investigue nada, crea una comisión. La Asamblea Nacional creó una comisión para investigar esto de los carnets. Eso no le corresponde a la Asamblea Nacional. Si quieren que realmente esto se solucione, vuelvan a incorporar a la Ley Orgánica de Discapacidades el artículo 10 que estaba en la ley original, que le daba la potestad a la Autoridad Sanitaria Nacional de oficio o a petición de parte. Es decir, si como ciudadano identifico que hay un caso de posible fraude en la emisión del carnet, que de repente, como bien le indico, hay una persona que un día está haciendo de Ironman y el día siguiente pues resulta ser que está en una silla de ruedas parapléjico, no por ninguna causal accidental, sino simplemente por hacer uso del carnet. Entonces la ciudadanía podría hacer este tipo de denuncias. Sin embargo, con la ley de simplificación de trámites se eliminó esta posibilidad y se dijo que ninguna persona con discapacidad puede ser recalificada. Pero las personas con discapacidad no podemos tampoco ser juzgadas todas. Habemos personas con discapacidad que en efecto sí la tenemos, que hemos vivido durante muchos años con ella, hemos enfrentado todas las condiciones que esto significa, pero no puede ser posible que haya personas que no teniendo la discapacidad utilicen nuestros derechos. Así que la Asamblea Nacional tiene esta tarea de podernos dar la posibilidad de denunciar a aquellos que simulan tener una discapacidad. María Cristina Cronfle, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Ken. Una pausa y regresamos de inmediato con más información. Vamos con información. La Asociación de Municipalidades del Ecuador presentará una acción de protección conjunta para que un juez obligue al gobierno al pago inmediato de $905 millones. 51 alcaldes organizaron esta marcha en el centro de Guayaquil para llegar hasta la gobernación del Guayas. Con mascarillas y guardando el distanciamiento social, los más de 50 alcaldes de municipios de por lo menos 5 provincias se dieron cita en el centro de Guayaquil.
Algunos de sus seguidores con carteles en mano recordaban al gobierno que desde hace 2 meses no se les entregan las asignaciones pendientes. La marcha recorrió la avenida 9 de octubre hasta la calle Pichincha, en donde un cordón policial solo permitió el paso de los alcaldes, quienes al llegar a la gobernación del Guayas recordaron que el último pago realizado por el Ministerio de Finanzas a los municipios corresponde al mes de marzo y que al momento se les adeuda 905 millones de dólares. El retraso empieza a causar problemas dentro de los municipios, en donde los obreros y empleados han optado por paralizar sus actividades. Es lo que sucede en el Cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. En el caso nuestro se nos debe el mes de mayo y el mes de junio. Sueldos, claro. Eso genera una serie de tensiones y de problemas, sobre todo con los trabajadores, con los empleados. Por lo que presentarán una acción de protección con el fin de que un juez ordene el pago inmediato de los recursos por concepto de devolución del impuesto al valor agregado. Lo confirmó el presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Edson Alvarado. Ya hasta el 15 de julio no se da la reunión, que se atenga a las consecuencias, señor presidente, porque vamos a tomar acción de protección en contra del ministro de Finanzas para que nos entregue, porque no es que nos digan que no hay plata. Y esperan que el presidente de la República les dé una cita para dialogar. Además, pusieron como plazo el 15 de julio para la cancelación de lo adeudado. Caso contrario, iniciarán un paro de actividades. La recaudación de impuestos entre abril y mayo en medio de la emergencia sanitaria cayó en más de $1.000 millones. El bajo consumo en los hogares ecuatorianos por efectos del confinamiento y la crisis económica son algunas de las principales causas. Revisemos las cifras. La crisis económica de Ecuador, que se agudizó por la llegada de la pandemia del coronavirus, se refleja en varios indicadores. Según datos del Servicio de Rentas Internas, la recaudación de impuestos entre abril y mayo se redujo en comparación al mismo periodo del año pasado. En estos 2 meses, en 2019, ingresaron más de $3.190 millones a las arcas fiscales, mientras que en este año fueron poco más de 2.000 millones. Es la peor caída de la economía que tenemos este año 2020. Por eso es indispensable justamente tener esta inyección de recursos desde el sector privado, ver esta reorganización de la deuda que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas para tener recursos frescos para dedicarlos a la emergencia sanitaria, a la reactivación productiva. Los datos muestran cómo en este año la recaudación tributaria ha bajado, principalmente en los meses de mayor confinamiento establecido para evitar más contagios de COVID-19. En enero se recaudaron más de $1.320 millones. En marzo, cuando se registraron los primeros casos positivos, 1.090 millones. Y en mayo la caída se mantuvo y fue más drástica. Se recibieron $704 millones. El Ecuador venía en materia económica decreciendo ya antes de la pandemia. La pandemia empeoró aún más la situación de las ventas, la situación del empleo, la situación de la recaudación. En el caso del impuesto al valor agregado IVA, la disminución desde que comenzó 2020 es de más del 50%, tras una significativa reducción en el consumo, provocando así menos ingresos para el Estado. El impuesto a la renta y el impuesto a los consumos especiales, ICE, también registraron una baja en comparación al año pasado. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces. Que tengan un buen fin de semana aquellos que no tienen ninguna discapacidad en el alma.